Hola a todos, el día de hoy estamos en un diálogo, entrevista más de Beriedu y vamos a profundizar en uno de los temas que son ejes más importantes de nuestro proyecto y de toda esta intención que tenemos en Beriedu, que es educar y formar tanto a padres de familia como a docentes. Hoy vamos a seguir profundizando en el tema de la familia, que sabemos que es un actor principal en la educación de cualquier persona. Es esa primera escuela de la que cualquier ser humano forma parte, para bien o para mal. Y para poder lograr esto tenemos a un súper invitado especial que además tengo el gusto de llamar mi amigo, que es Francisco Elizalde. Y antes de entrar en materia, Fran, platícanos quién eres, quién es Fran Elizalde, a qué te dedicas. Híjole, la pregunta más difícil no voy a decir de la entrevista y del diálogo, sino de la vida, ¿no? Ay, bueno, ¿quién soy? Bueno, yo me definiría como me defino en Instagram, así está mi biografía. Primero un hombre, soy un hombre que es intento de católico y remarco esto no porque esto no va a tener relevancia realmente en la entrevista, no va a ser ningún sesgo, pero sí es algo que en lo particular a mí es parte de mi identidad. Uh-huh. Al mismo tiempo, no solo soy eso, también soy familiólogo, es decir, he estudiado pues a la familia desde diversos focos, desde diversas perspectivas, diversos lentes, y además de eso, bueno, también me considero un catador de aguachiles, es decir, a mí los aguachiles me encantan. Hay muchísima gente que no les gustan los mariscos, pero a mí me encantan. Entonces, siempre son una debilidad para mí. Los aguachiles con cerveza es una combinación perfecta. Excelente. Me considero una persona creativa, optimista, con muy buen humor. Y profundizando más en quién soy, pero reflejado en qué hago, descubrí que me encantan las humanidades. Me encanta a mí profundizar y me encanta lo social. Descubrí que siempre había querido algo que impactara a la sociedad de alguna manera. Y fui descubriendo poco a poco que mi camino era regresar a lo esencial de las cosas. Uh-huh. Es decir, también decirle a la sociedad y decirnos a nosotros mismos que el elefante está en la mesa. Este es el elefante que está en la mesa y pongámosle atención. Regresemos a eso, que eso es lo importante. Uh-huh. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, hay dos caminos que creo que hoy en día pueden impactar a muchísima gente. Es decir, el de la política, pero también el de la educación, que el educativo es por donde Beriedu se ha especializado muchísimo. Uh-huh. Entonces, he tenido experiencia profesional pues en diversos ámbitos, desde lo internacional hasta lo local. Internacional con algunos eventos políticos y educativos a gran escala, y local, bueno, junto con un equipo de familiólogos, que esto es como mi bebé en mi vida profesional, es lograr una reforma de ley para que mujeres embarazadas no tengan los menos obstáculos al momento de estudiar una carrera universitaria aquí en Jalisco. Uh-huh. Entonces, estoy muy orgulloso de ello, pero no fue solo, fue con un equipo. Ese es Fran Elizalde, es una descripción muy vaga de lo que es una persona, pero bueno, creo que en esencia soy ese. Oye, y platícanos poquito de Comparticipación, ¿qué es lo que hace este grupo? Actualmente trabajo y colaboro con varias organizaciones, entre ellas la que más es Comparticipación. En Comparticipación somos una organización ciudadana que vincula a personas y organizaciones en favor de los principios fundamentales, a favor de la dignidad humana. Es decir, vida, libertad, familia, justicia social, educación de calidad, etc. Y nuestra labor principalmente es por medio de productos editoriales y eventos presenciales. Tenemos una base de datos de cientos de miles de personas a las que les llega nuestro contenido de calidad, y además estamos vinculados con otras organizaciones afines. Y bueno, yo colaboro con la organización, con redes sociales, contenido editorial y también siendo enlace de la organización. Estoy muy feliz porque me siento muy afortunado, porque muchas veces hay muchos jóvenes que no terminan dedicándose a lo que les gustaría. Claro.
Y pues yo he tenido esa fortuna. Y hoy estamos justo en un espacio donde se le puede dar voz a gente que le apasiona lo que hace. Así que muchísimas gracias, Beriedu y Mónica, que también tengo el honor de llamar mi amiga. No, pues el gusto es nuestro. Y justamente, bueno, me importaba que nos platicaras todo lo que estás haciendo, porque es por eso que tienes, digo, aunque no lo tuvieras, ¿verdad? Pero esa voz o esa... Sí, como ese micrófono, justo ahora, pues, que te da como el poder de hablar sobre la familia, ¿no? O sea, has ido como profundizando cada vez más en justo lo que estudiamos durante tanto tiempo, pero ahora ya a ver qué está pasando allá afuera, ¿no? En la vida real. Y bueno, para entrar ahora sí en materia, como les dije, queremos platicar sobre la familia como un eje importantísimo de Beriedu y además de la sociedad. Pero bueno, podemos escucharlo por todos lados, ¿no? Que la familia es el núcleo, es lo más importante, sí, no. Pero vamos a empezar como a desgranar esto y entender por qué, ¿no? O sea, por qué va más allá de lo que yo opino, por qué va más allá de lo que yo veo en las redes o en las noticias, o sea, realmente por qué es tan importante la familia. Entonces, empezando por ahí. Fran, ¿por qué crees que la familia es importante para la sociedad? Antes de eso quisiera hacer la pregunta como abogado del diablo. ¿Realmente es importante la familia hoy en día? Y no solo la familia como hecho social, sino la familia como proyecto a futuro posible dentro de la vida de un joven o como realidad actual de un padre de familia, de una mamá, o yo como hijo, yo como hermano, yo como abuelo. Realmente es importante que hablemos de este tema y lo voy a decir porque parece que no es importante y que al mismo tiempo los que nos ven a lo mejor se pueden cuestionar por qué parece que no es importante. Parece que no es importante en una sociedad, en un México, en un mundo en el que pues el promedio en México por lo menos y en todo el mundo va descendiendo de natalidades de 1.9 en México. Y en otros países varía, pero están por ese rubro, si no es que poquito más los países africanos y un poquito menos asiáticos y latinoamericanos, para allá vamos. Realmente es importante hablar de familia en un mundo en el que ya no queremos hacer familia, en un mundo en el que la familia donde tiene su raíz en el matrimonio, pues de 10 matrimonios, 5 se divorcian. Uh-huh. Realmente tiene importancia hablar de esto. En un mundo en el que vemos cada vez más sonado la palabra, la expresión y el problema, abuso sexual, en donde mayormente se da en la familia, en donde también el abuso físico se da en la familia, en donde vemos también realidades como pensiones alimentarias en la familia, problemas familiares por doquiera, traumas, heridas, abandonos físicos, psíquicos, paternos, maternos, familias muertas, familias asesinadas, homicidios, violencia de pareja. ¿Tiene realmente importancia hablar de esto? Parece que no, ¿cierto? Claro. Parece que todos los datos nos dicen... La familia es el problema, claro, de la sociedad. La familia es el problema. Y sin embargo, pasa algo muy curioso. Y bueno, a mí me encantan los datos. Me encanta la evidencia, porque ante la evidencia y ante el dato, no hay argumento que se le oponga. Claro. Entonces, hoy a mí me encantaría poner algunos datos sobre la mesa que no son los únicos. Los datos no es lo único que importa, pero sí es un gran indicador, cimiento para empezar a construir, para ver dónde podemos empezar a construir y dónde está el problema realmente. Claro. Entonces, es paradójico que dentro de la familia, me voy a basar en la encuesta mundial de valores que se ha hecho durante varias décadas, pero la del 2017 al 2020, en donde se le preguntaron a cientos de miles de personas en no solo 10, 1, 15 países, 81 países,
que tienen distintas culturas, distintos estilos de vida, distintas formas de gobernanza, diferentes estilos de política, algunos democráticos, otros autoritarios, otros menos preocupados por este tema, pero de todas esas poblaciones se les preguntó, a ver, ¿cuál es la institución social más importante para ti? ¿Qué es lo más importante para ti en tu día a día? ¿Y sabes qué es lo que contestaron todos? 91% de esas personas contestaron que la familia. Familia por encima de trabajo, de tiempo libre, incluso de religión y de política. Claro. Y no solo eso, también en México, por tomar algunos datos, es donde a la familia se le busca primero, ¿para qué? Para el apoyo económico, primero para el apoyo emocional, primero para el apoyo ante los enfermos y muchísimos más apoyos que pudiera mencionar. Y esto no me lo saco de la manga, estos son investigaciones recopiladas sobre todo por Fernando Pliego, a quien admiro bastante, y muchos otros investigadores, antropólogos y sociólogos, que se dieron a la tarea de preguntarse una cosa sobre la familia. Y se dieron cuenta de eso. La familia sigue siendo importante, aunque otros datos nos digan que están haciendo otras estructuras de familia o cada vez estamos reconfigurándonos socialmente. Así que ese es un gran dato. La familia sigue siendo importante para nuestra sociedad. Como aún imperfecta, ¿no? O sea, porque digo, ahorita decías que parece ser que la familia es el problema o que está ocasionando problemas, pero por otro lado los datos nos reflejan que aún así, con toda esa imperfección, sigue siendo muy importante para las personas, ¿no? O sea, sigue siendo esa respuesta que viene primero a la mente y al corazón de ese lugar más importante para mi vida, ¿no? Justo. ¿Y por qué célula básica de la sociedad? O sea, porque una cosa es que para mí sea lo más importante, pero ¿por qué llamarla célula básica de la sociedad? Yo estoy muy de acuerdo con aquella definición que me hice en esos tiempos de universidad, de, a ver, la sociedad está... ¿Qué es la sociedad? En muy pocas palabras, en 3 palabras, es un entrelazado de familias. Es decir, la sociedad está formada por células. Pero esta es una definición muy vaga de lo que es la familia y también de lo que es la sociedad, pero nos podemos quedar con esa primera definición. La sociedad es un entrelazado de familias. Tampoco podemos llegar al extremo de, bueno, entonces todo se resuelve con familias. Empezaríamos con un familismo, ¿es cierto? Pero no podemos dejar de lado que la familia es uno de los grandes actores dentro de la sociedad. Familia como tanto los actores políticos como actores empresariales, etcétera, etcétera. O actores educativos. La escuela, claro. O incluso este espacio como Beriedu, ¿no? Son importantes, pero ¿cuál es el foco aquí? ¿Cuál es el foco? Pues la familia. La familia, porque de eso está conformada la sociedad. Pero aquí la pregunta es, hablamos de familia y todo eso, pero ¿qué es familia? ¿Qué es familia? Y, o sea, la familia está conformada por tu empresa. Cuando entras y bienvenido a tu familia, bienvenido a tu gran empresa, siéntete como en tu casa, esta va a ser tu familia, o también con amigos, que no dejamos de lado lo sentimental y el afecto que es importante, pero pues una amistad no puede llegar a ser familia. Y ahorita vamos a ver por qué. Tampoco una empresa, tampoco incluso los animales, tampoco incluso yéndome en próximos años la realidad virtual que se configure, o el próximo robot, o el próximo androide, no va a llegar a ser tu familia. Si nos ponemos aquí muy en Black Mirror de la serie, quién sabe a qué lleguemos. Claro. Pero no, ¿la familia qué es? Esa es la gran pregunta. ¿Todo es familia? ¿O qué es familia? ¿No? Justamente a eso quería llegar, Moni. Si a todo le llamamos familia, entonces nada es familia.
Y esta no es frase mía, ojalá, pero esta es frase de la doctora Paola Binetti, italiana, antropóloga, socióloga, a quien admiro muchísimo. Pero si a todos los hechos sociales le llamamos familia, entonces la familia deja de ser quien es. Y no solo la familia, o sea, podemos poner cualquier ejemplo. Si a todos los deportes les llamamos fútbol, entonces, ¿qué es el básquetbol? Claro, ya no hay manera de identificar, de encontrar diferencias, de clasificar, ¿no? Exactamente, cada realidad, siendo filosóficos aquí un poquito, cada realidad material tiene sus propias categorías, es decir, tiene sus propias características que lo hacen ser eso. Una mesa pues tiene tales características que una lámpara no es, pero si a la lámpara le llamamos mesa, entonces ¿qué es realmente una mesa? ¿Es como una lámpara o es como una mesa que conocemos ahora? Claro. Entonces, si a todo le llamamos familia, nada es familia. Entonces, ahora sí, vamos a ser claros. ¿Qué es familia? Una definición que a mí me gusta bastante es, y muy concreta, a lo mejor parecerá muy profunda, pero vamos a ir explicándola. La familia es el hecho social en donde primeramente y mayormente, estas son palabras clave, primeramente y mayormente la persona humana se personaliza y se socializa. ¿A qué me refiero con estos términos extraños y filosóficos? Es decir, se personaliza. En otras palabras, es donde se hace persona. Tanto en un momento embriológico y biológico, como en el que se va configurando en el desarrollo de su vida como persona. Y primeramente, porque es el primer hecho al que llega una persona, tanto si hubo ausencia como si hubo presencia, es lo primero que marca en una persona, la presencia familiar. Llamémosle mamá, papá o todo el entorno familiar. Y mayormente porque es la que va a tener mayor implicación en la educación de una persona. Y también se sociabiliza la persona porque ese es el espacio donde pues aprendes a socializar, es el primer espacio socializador. El primer espacio donde aprendes a hablar, donde aprendes a relacionarte tanto con adultos como con otros similares, como con el sexo opuesto. Claro. Es el primer espacio y donde también sociabilizador, donde se aprenden los principales valores. Pero la familia, para que le llamemos familia, necesita 5 características básicas. Que si lo tiene, que estas 5 características son como el filtro. Si las tiene, entonces le podemos llamar familia. ¿Cuáles son estas características? Y estas características no están inventadas por Fran, son características antropológicas y de la filosofía personalista. Ballesteros, Aparici y muchos autores más que, a ver, ellos no las inventaron, simplemente analizaron lo que ya había. ¿Qué es lo que hace una familia ser familia? Entonces, estas principales características es que la familia es generadora, y ahorita las voy a explicar bien. Vale. Generadora, en primer lugar. La familia también es socializadora, tiene una función socializante. La familia también tiene una función educativa, proveedora, y por último, también tiene una función de valores. ¿A qué nos referimos con generadora? Es decir, la familia es generadora de otras familias. Para que haya familias, se necesita que la misma familia genere otra familia. Es el linaje, ¿no? Es el linaje. Por ende, es necesario que haya un factor reproductor en la familia. Por ende, ahora sí, yéndonos a los últimos términos, para que una familia sea familia, y voy a pasar en un segundo término, pero a lo mejor se pueden preguntar, es que mi familia también está conformada por esto, y es que mi familia no tiene un papá y no tiene una mamá, y es que mi esposo me abandonó, y puede haber muchísimas realidades, pero aquí estamos hablando de la familia ideal, pero la esencia de la familia. La esencia de la familia, pero no solo eso, sino la familia a la que más le conviene para ciertas personas muy especiales. Y vamos a pasar en eso en un segundo término. Pero, ¿a qué nos referimos con generador? Tiene un factor reproductor. Genera familias, entonces es entre hombre y mujer. Lo ideal. Familia, también nos referimos que tiene una función socializante, ya lo dijimos. Una función entre
que nos ayuda a nosotros a seguir desarrollando las relaciones primarias que tenemos, tanto con otros, las personas, con mis papás y con el sexo opuesto. Y además también tiene una función educativa, es decir, educación sexual, educación en dignidad humana, no le andas cobrando a tu hijo la comida. Claro. En fin, tiene una función educativa, también proveedora de necesidades básicas. Es la familia la que se encarga socialmente de proveerte con lo que necesites desde que estás bebé. Claro. Tanto alimento, vestido, casa. Y también tiene una función de valores. Es decir, es en la familia donde se aprenden tales valores y virtudes. Eso es lo que hace una familia ser familia. Y, por ende, van en orden. Es decir, puede que alguna estructura de familia diferente tenga esta característica, pero no tenga esta, o no la tenga tan desarrollada. Bueno, aquí estamos hablando de manera analógica de una familia ideal. Habrá otras estructuras de familia que tienen algo de estas 5 características, pero no le podemos llamar como tal. Esa es la familia. Entonces, espero que haya podido quedar un poquito más claro. Sí, a ver, entiendo que, nomás como para repasar, o sea, esas 5 son las características por esencia de una familia ideal. Tristemente, o no hay que ponerle connotación negativa, ¿no? Pues, pero vemos en la sociedad que no hay, o sea, que no todas las familias tienen esas 5 características a la perfección. Que de hecho, yo creo que ninguna las tiene a la perfección, ¿no? Justo lo que decía. Seguramente vamos a escuchar esto y... ¿Qué me estás hablando? De una utopía, Ajá. De algo muy extraño, de algo que no pasa, de algo que solo está en la imaginación. Pero... Y la realidad es que, desgraciadamente, y no es por invalidar, pero al contrario, por validar que todos hemos vivido experiencias de dolor en la familia. En la familia. Y son esas experiencias de dolor el reflejo de la estructura que tiene cada familia. Es decir, una familia que está compuesta por un padre divorciado y una mamá madrastra, no vamos a decir que no hubo una experiencia de dolor ahí. Seguramente que la hubo. Y seguramente los que están escuchando a lo mejor no venimos de una familia que esté en el ideal. Probablemente no. Probablemente no. Pero ahorita vamos a ver con los siguientes datos cuál es la familia que más nos conviene. Y no nada más a nosotros como sociedad, sino a los que desde este espacio, desde Beriedu, han impulsado muchísimo y han hecho énfasis en que las personas a las que más les deberíamos poner atención, foco en educación y en otros aspectos, ¿a quiénes? A los niños y a los adolescentes, que son el futuro de nuestro país y en este caso de las familias. Claro. Ok, entonces, es que esto es importante aclararlo. O sea, cuando definimos un ideal, no significa que estamos rechazando lo que ya es, sino simplemente dando a entender o definiendo o profundizando en que ese ideal podemos irlo alcanzando poco a poco, ¿no? O sea, tal vez me voy a morir y mi familia no va a ser perfecta, pero, o sea, siempre tuve como ese GPS o ese horizonte claro de hacia dónde tenía que llevar yo mi familia, ¿no? O sea, porque a veces escucho estos comentarios, ¿no? Como que es que esto suena muy utópico. O sea, como ¿para qué lo describen de esta forma? O sea, como solamente están describiendo un ideal Exacto. que no existe. Lo sabemos. O sea, creo que los que nos encantan las humanidades sabemos que lo que dicen los libros, lo que se investiga, o sea, todo eso choca entre sí. O sea, porque la realidad es muy diferente a lo que este libro increíble que descubrí me dice, ¿no? Pero al final, o sea, el estar haciendo ese contraste es justamente lo que nos está impulsando a perfeccionarnos, ¿no? Y por ende, en este diálogo que tenemos tú y yo, o sea, perfeccionar a la familia. Exactamente. Y aquí la siguiente pregunta, Moni, o sea, ya que diste paso es, pues entonces, ¿a qué le apostamos desde lo público? ¿Y a qué tipo de familia le apostamos desde nuestros impuestos, desde las políticas públicas? Uh-huh. Pero también a qué tipo de familia le apostamos dentro de mi familia, a la que generen mis hijos.
y a la que yo como joven quiero formar, si es que quiero formar una. Sí, a ver, empezando desde ahí. ¿Cuál es la que más me conviene? Tan solo, sin hablar de cosas muy burdas, ¿cuál es la que me conviene más para sobrevivir? Empezando de lo pequeño a lo grande, ¿no? O sea, a mí, imagínate que yo soy una persona aquí frente a ti que no cree en la familia. O sea, mi familia es un desastre. Todo lo que recuerdo de mi familia es dolor, heridas, y ya no quiero saber nada de ella. ¿Por qué debería de importarme a mí, en lo privado, en lo personal, la familia? La estructura de familia en la que menos hay esa experiencia de dolor, en la que menos probabilidad tienes y tendrán tus hijos y tendrán los cercanos y los niños y adolescentes de vivir esa experiencia de dolor que a lo mejor tú viviste, yo viví u otras personas vivieron, es esta familia ideal. Y no me lo voy a sacar de la manga porque suena muy bonito y vamos a apostarle a eso, sí, familia. No, sino porque los datos nos dicen. Y si me permites voy a decir algunos datos, Moni. Va, adelante. Entonces, igual en este compendio de investigaciones que hizo Fernando Pliego, recopiló más de 589 estudios. No fue uno, no fue dos, 589 estudios de más de 15 países democráticos. ¿Y qué encontró? Se hizo la misma pregunta que tú y yo nos estamos haciendo. A ver, si tengo diferente tipo de familia, ¿tendrá diferentes consecuencias? ¿O alguien que vive en tal familia va a tener las mismas consecuencias de bienestar que otra familia? Es decir, a lo mejor puedes escuchar, bueno, pues pueden decirnos después de escuchar esto, bueno, pues yo viví en tal familia, no es la ideal y a mí me fue súper bien. Bueno, puede ser, probablemente sí. Aquí vamos a hablar de cuál tiene mejores probabilidades para los niños y adolescentes en su desarrollo. Y vamos a tomar 5 aspectos, 5 problemas, 5 hechos sociales muy graves. Por ejemplo, en cuanto a violencia de pareja, de papá y mamá, se encontró que hay más las familias que están en unión libre son las que 14.5% tienen más probabilidades de sufrir violencia de pareja. En cambio, las mujeres que están casadas por lo civil y lo religioso tienen 7.9%. La mitad de que si vives en unión libre. No significa, todos los datos que vamos a decir no significan que no se viva la violencia de pareja, los homicidios, el abuso físico sexual de niños y adolescentes, la delincuencia juvenil y la deserción escolar en la familia ideal. Pero es la que menos tiene probabilidad de. Ahora, en cuanto a homicidios, tienes mayor probabilidad de sufrir un homicidio dentro de la familia si estás en una familia que está en unión libre, con 18.5% de probabilidades. En cambio, si estás casado, tan solo 3.7%. Casado, si eres el papá biológico y mamá biológica, civil y o religioso. No necesariamente religioso, pero y o. En cuanto a abusos físicos y sexuales, esto es un gran tema hoy en día. Y yo me sorprendí en su momento cuando encontré estas investigaciones que en donde más aparece el abuso físico y sexual es cuando hay un padre, tanto es biológico o legal, y hay otra persona en unión libre. Y las demás combinaciones de esto se le acercan al número de 19.7%. Casi 20% de probabilidades de, si vives en alguna estructura de familia así, de que tu hijo, el niño o adolescente que esté en la casa, sufra un abuso físico y o sexual. O sea, quien suele abusar es quien no es familiar de sangre. A veces. Un padrastro, madrastra o alguien de la madrastra, familia. Algún tío, desgraciadamente. Okay. En cambio, con papá y mamá casados, el niño tan solo tiene probabilidad de 1%. 1% es abismal esa diferencia. Y es un problema grave. Es un problema grave. En cuanto a delincuencia juvenil, por ejemplo, ya pasando como a la adolescencia. En otro tipo de familia, por ejemplo, conformada por padrastro, madrastra, un tío, mamá divorciada y solo vive el niño o los niños, etc. Y ponle las combinaciones que queramos.
70% de probabilidad. 70% De delincuencia. de probabilidad de que ese niño tenga algún hecho delictivo en su adolescencia. 70%. En cambio, con papá y mamá biológicos, bueno, el otro 30%. Con deserción escolar, se van de la escuela. Que aquí en Beriedu han tocado mucho el tema de los centros educativos. Ujú. Hay mayor probabilidad con mamá y papá o papá divorciados y separados que si vive con ambos padres. 65.9 otro tipo de familia, 34.1 papá y mamá casados y que viven en la misma casa. Y entonces la pregunta es, y estos datos los pongo, pero también quien nos escucha y nos ve los puede investigar simplemente. Están muy fáciles de conseguir, públicos, y hasta han sido material para algunas políticas públicas en nuestro país, en México. Pero la pregunta es, bueno, pues si este es el mejor camino para el bienestar de nuestros niños y adolescentes, pues ¿por qué sigue pasando lo que sigue pasando? ¿Por qué desde lo público no le apostamos a esto? Si esta es la mejor estructura de familia que puede solucionar muchos problemas. Y he aquí justo la respuesta a esa pregunta. ¿La familia es el problema? La familia no es el problema. La familia puede ser la solución justo a estos problemas si le apostamos a cierta estructura de familia. Pero esto es como un edificio, Moni. Esto es como un edificio. Un edificio tiene sus andamios, sus pilares, tiene sus cimientos, tiene una estructura que es así. Hay algunos que son curveados, hay algunos que son más cuadrados, pero tiene una estructura. Y también un edificio pues tiene sus ladrillos, sus blocks. Uh-huh. Y dependerá si son de calidad o no son de calidad. Habrá algunos que son más chafas que otros, por usar el término. Uh-huh. Algo así es la familia. Hay una estructura, es decir, tiene papá, mamá, hijos, en el tiempo se mantiene o no se mantiene, pero también hay una calidad de esa estructura. Es decir, no basta con decir que papá y mamá casados durante el tiempo y que viven en la misma casa con sus hijos, ya va a ser así. No, esa es una parte. La segunda parte es el factor educativo. Claro. ¿Cómo seguimos en mantenimiento esos ladrillos? ¿Cómo seguimos en mantenimiento esos pilares? Esa es la gran cuestión. Y creo que justo Beriedu y otras organizaciones que se dedican a la formación es el espacio concreto para seguir manteniendo. Pero también, antes de pasar al siguiente punto, ya podemos ir concluyendo dos hechos. El primer hecho es que la familia sigue siendo importante. Uh-huh. Segundo hecho es que dentro de todas las estructuras y tipos de familia, hay una que tiene mayores posibilidades de bienestar, que es la que está conformada por padre, madre, casados, biológicos y al civil y o religioso, y viven en la temporalidad de la familia hasta que haya una autonomía, viven con sus hijos. Ese es el segundo punto. Uh-huh. Tercer punto, y abrimos el espacio como de reflexión. ¿Por qué no le apostamos a esto? Uh-huh. ¿Qué está pasando? Parece que, los números nos lo dicen. Cada vez hay más jóvenes que le apuestan a la unión libre. Cada vez hay más jóvenes que le apuestan a incluso no casarse. Cada vez también hay jóvenes que le apuestan a tener hijos, pero más tarde y menos hijos. O incluso algunos que no quieren tener hijos. No solo la familia importa, también hay un factor económico por ahí, ¿no? Yo me ponía a pensar el otro día que, por eso algunos jóvenes tienen familia después. Imagínate, sales de la universidad, estás en la universidad y a lo mejor te vas con roomies y ya sales de casa, ¿no? Entonces, después, pues cada vez... ¿Por qué te vas con roomies? Porque no puedes pagar un departamento completamente solo en el promedio. Entonces,
pero es tu fin, ¿no? Llegar a tener una casa, un departamento solo, en algún momento. Pero pues cada vez eso se va alargando porque cada vez las rentas están más caras. Cada vez los inmuebles están más costosos. Ujú. Entonces, pues claro, pues cada vez vas alargando más esa posibilidad de tener una familia. Y cada vez vas alargando más la posibilidad de tener hijos y de cuántos hijos. Entonces, como vemos, sí, importa la estructura, la calidad, pero incluso también el precio del mantenimiento alrededor. Claro. Sí, de hecho, me quedaba pensando en eso, que volviendo a esta analogía de que soy una persona que no cree en la familia, o sea, tú describes el ideal, ¿no? O sea, mamá, papá, biológicos, que están juntos durante toda la crianza, los años fuertes de crianza, ¿no? Y bueno, y ojalá que toda la vida, ¿no? Para lograr esto, se requiere muchísimo trabajo personal, primero, ¿no? O sea, de que yo, emocional, psicológica, mental y hasta económicamente, esté bien, ¿no? A mí me encanta pensar que uno como joven, si es que quiere formar familia, pues ya es novio 2 años antes. Uh-huh. Y antes de ser novio ya es Esposo 3 años antes. Y antes de ser y cuando se es esposo ya es papá 5 años antes. Y ya es abuelo. Es decir, obviamente no, pero en el futuro, sí, claro, ¿no? Entre comillas. Es decir, y vamos concluyendo que cada vez la educación va siendo menos improvisada que antes, pero sigue siendo improvisada, seguramente. Hay cada vez más espacios de formar a padres de familia, de formar a los hijos, tanto en redes como presenciales. Uh-huh. Y eso es muy bueno, pero aún falta muchísimo. Claro. La educación que nos han dado nuestros papás y generaciones anteriores, pues ha sido muy improvisada y en muchas ocasiones tan improvisada que fue para la sobrevivencia. Desde tiempos antaños como los cavernícolas hasta tiempos actuales como guerras, crisis. Ha sido cada vez menos improvisada que antes, pero sigue siendo improvisada. Y hoy también otro de los factores que me gustaría tocar, Moni, es que hay otro factor muy clave en nuestros años 2023, 2022 y estas últimas décadas y las que siguen. Y es el factor de la tecnología en relación a la familia. Y cada vez, en cuanto a educación, va a ser todo un reto. Porque cada vez la tecnología y la información está en más temprana edad accesible. Uh-huh. Y no a cualquier información, sino a toda la información. Todo el mar de información. Entonces, tanto buena como mala. Entonces, pues el niño, los adolescentes, pues cada vez se enteran más rápido de otras realidades sociales, tanto buenas como malas, como asesinatos, como cosas de otro lado del mundo, gracias a la tecnología, cosas buenas y cosas malas. Pero también, pues cada vez nuestros niños y jóvenes se enteran de otras realidades sociales, como otros tipos de familia, como otros tipos de pareja, como otras realidades que a lo mejor dentro de este espectro que platicamos de los datos, de cuál es la que más conviene, pues habrá dentro de las redes sociales y dentro de los medios de comunicación, pues testimonio de personas y de amigos cercanos también que le verán bondad, la mayor bondad, a otros tipos de familia que no son los que más nos convienen. Entonces, además de otros factores que influyen. Así que esto también, ¿a qué voy? A que hoy la clave, porque nuestras familias no estaban acostumbradas a formar en sentido crítico a los hijos. Claro, porque solo escuchabas la opinión de tus tías y lo que decían en el vecindario, ¿no? No te ibas a enterar de lo que dicen allá en Japón o en Europa con un solo clic. Y como tenemos acceso a muchísima información y a información de todos lados, tanto buena como mala, repito, pues la misión no es quitar esa información de la mano. Digo, dependerá de las edades. Pero la gran misión es formar en sentido crítico y que el mismo chavo,
joven, niño, se vaya cuestionando. ¿Esto es lo mejor para mí? ¿Esto es lo mejor para mi futuro? ¿Esto es lo mejor para la sociedad? Esas son las preguntas clave que pues es misión nueva de los papás a nuestros niños y adolescentes. ¿Cómo ves? Sí, tienes toda la razón. O sea, podríamos insertar a esta pregunta que inició de ¿por qué debería importarme a mí? Es primero porque para formar una buena familia, primero tienes que ser tú una buena persona. Y para lograrlo, tenemos que sumar la necesidad de tener pensamiento crítico en medio de este mar de información que escuchamos actualmente, ¿no? O sea, como es que es lógico que cada vez sea más complicado decir con facilidad, sí, yo quiero formar una familia, porque realmente se está poniendo difícil. O sea, realmente hay cada vez más retos, pero que no necesariamente tienen que hacernos para atrás, ¿no? Sino que si nos informamos bien de eso que necesitamos como en nuestro kit de básicos, se puede lograr caminar hacia el ideal, ¿no? Y bueno, ahora cambiando un poco, ya hablamos de lo que de manera privada una persona tiene que hacer, ¿no? Discernir muy bien, tener pensamiento crítico y trabajar en sí misma para luego ser una buena pareja, luego ser una buena familia. Pero ¿por qué debería de importarle a la esfera pública, al Estado, al gobierno? O sea, ¿por qué tiene que importarle la familia? Mira, algo que descubrimos cuando estábamos haciendo esta ley de mujeres embarazadas universitarias aquí en Jalisco, y que de hecho es una realidad que pasa en otros estados e incluso en otros países, y no solo de hoy, sino y mayormente en otros años, y no solo de universidad, sino de prepa, nos dimos cuenta de una cosa bien curiosa en cuanto a la esfera familiar y social. Las mujeres que salieron con mayor facilidad adelante en sus estudios, o las que no decidieron, las que les cerraron las puertas por estar embarazadas o porque tuvieron a su bebé en la universidad, las que salieron adelante fácilmente, con mayor apoyo, fueron las personas, las mujeres que tenían el apoyo de su familia. Ese es solo una pizca, un ejemplo de que si le apostamos a lo que la gente le importa más, que es la familia, desde lo político, desde lo público, y que se refleje en dinero, que se refleje en políticas públicas, que se refleje en espacios donde genere mayormente esta convivencia, que se genere en planes de gobierno en donde, a ver, nuestra principal tarea es la familia, y no cualquier familia, sino la que mayor bien le va a hacer a mis ciudadanos. Entre más le apostemos a esto, mejores condiciones van a tener nuestros países. Entre menos le apostemos a eso, pues cada vez va a ser más lento el desarrollo integral de nuestra sociedad. Por lo que decías, ¿no? Que al final la sociedad está conformada por muchas familias. O sea, la sociedad es como un grupo de familias. Un entrelazado. Un entrelazado de familias. Una liga de familias. O sea, si quieres ayudar a la sociedad, tienes que fijarte en la persona. Digo, en la familia. Y si quieres ayudar a la familia, tienes que fijarte en la persona, ¿no? Es como una cadenita. Claro. Persona, familia y sociedad. Sí, si podemos poner una imagen. Un círculo dentro de otro círculo, dentro de otro círculo. ¿Y qué es lo que está amenazando a la familia? O sea, ese círculo que hay alrededor amenazando. Pues mira, si ponemos igualmente el mismo ejemplo que he ido llevando del edificio, pues hay varias amenazas en cuanto a la estructura. Es decir, cada vez promocionemos más o demos mayores facilidades o no le apostemos tanto por otros tipos, por la familia que acabamos de escribir como ideal. Promocionemos mejor otros tipos de familia. Entonces, realmente da igual la estructura. Esa, ¿no? Es una amenaza. Da igual si hay un edificio, si el edificio se cae en algún momento, o si se llega a construir a medias, o si con un terremoto se cae. No importa. Promocionemos otros tipos de familia. Metámosle más dinero a eso. Y al desarrollo de la familia que más bienestar le da, a la misma familia, pues no le apostemos tanto. Entonces,
Pues claro, desde ahí un ataque. Otro ataque, tan solo conceptual, tan solo de qué es la familia, es difícil hoy para muchas personas definir qué es la familia. Y ya no nos metamos en otros temas, es difícil para muchas personas tan solo definir qué es un hombre y qué es una mujer. Tan solo desde ahí. Y si es difícil definir qué es un hombre, qué es una mujer, qué es una familia, qué difícil va a ser también definir qué es un papá y qué es una mamá. Y volvemos a lo mismo, si todo es familia, nada es familia. Hay ataques conceptuales, hay ataques también ideológicos, hay ataques también estructurales, pero al mismo tiempo también hay ataques en cuanto a los ladrillos del edificio, en cuanto a la calidad. Es decir, hay ataques dentro de la propia familia. La propia familia se ataca a ella misma. Es decir, es por eso que vemos índices como violencia familiar, como abandonos paternos, maternos, tanto físicos como psíquicos, porque seguramente hemos escuchado la frase de cuerpo presente, pero lo interno nada presente para mí como papá, ¿no? Sí estuvo, pero nunca fue un papá para mí. Y terminó siendo la función paterna a alguien más. Entonces, sí, abusos sexuales dentro de la familia, abusos físicos, en fin, la misma familia es la que se ha atacado a ella misma. Y no solo la familia, también, pues desde la esfera pública no hemos sabido apoyar a la familia. Entonces, hay muchos ataques. Desde cuando se genera una familia hasta cuando termina una familia. O incluso un ataque indirecto, pues también puede ser lo económico. ¿Qué tanto beneficiamos a las personas? O ¿qué tanto hacemos dependiente a las personas de los apoyos sociales? Porque cada vez que hay un apoyo social, pues la familia es dependiente, pero no sale de sí para generar su propia riqueza. Sigue siendo dependiente del dinero que me da alguien más. Pero yo, ¿cómo genero eso? Sí, o sea, económicamente, ¿qué tanto se facilita el hacer familia, no? Exactamente. Por ahí, esos son algunos ataques que la familia está recibiendo hoy en día, tanto en nuestro país como en una realidad similar en Latinoamérica, pero también una realidad con algunos otros matices en Europa, Asia, África y Oceanía. Ok, o sea, entonces, ¿podríamos decir que hay una gran cantidad de factores que no podemos controlar? O sea, digamos, tú y yo ahorita no vamos a erradicar la pobreza en las familias o a cambiar todo o unificar una ideología, que al final no es el caso. Pero sí hay como acciones concretas que en lo individual podemos hacer para blindarnos un poco ante esas amenazas, ¿no? Exactamente. Y por poner algunos ejemplos por desarrollo de vida, ¿no? Bueno, vamos a obviar a los niños y a la pubertad. Pero desde adolescentes, los padres de familia, pues la gran tarea es que sigamos en este sentido crítico. No, seguramente no vamos a llegar a cambiar toda una sociedad, todo un entrelazado de familias, toda una política gubernamental o incluso todo un sistema o más apoyos, bla, 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 bla. Pero sí podemos cambiar el sentido crítico de nuestro hijo o de nuestros adolescentes o de nuestros niños en el aula. Y con sentido crítico es que se cuestionen. A eso entendemos el sentido crítico, que se cuestionen y que cuestionándose lleguen a la verdad. Entonces, eso desde padres de familia. Desde el gobierno, bueno, pues ya creo que queda obvio, ¿no? Desde nosotros como jóvenes que a lo mejor queremos o no queremos formar una familia, diría que lo mismo, o sea, el sentido crítico. ¿Por qué no quieres formar una familia? Hay muchos que es totalmente entendible que no querrán formar una familia porque la familia que con la cual tuvieron experiencia de ser familia, hubo abandonos, hubo abusos físicos, sexuales y muchas experiencias muy dolorosas. Obviamente que no quieren formar familia. ¿Para qué? Para que termine mi propio hijo, mi propia hija así y siga repitiendo eso. Yo no quiero llevar el mismo dolor que yo sufrí a otros
a otros niños, adolescentes o a mis hijos, y que se pase de generaciones. Es muy entendible que pase eso. Obviamente que cada vez menos quieren formar familia si ese es el motivo, y es muy entendible. Pero aquí la cuestión es justo el argumento principal de esta plática. ¿Eso es lo que más le conviene? Ujú. ¿O cuál es el problema de raíz? ¿A qué le estamos apostando más? ¿A una experiencia de dolor, que es muy válida? ¿O a intentar cambiar la situación y formar una familia si ya tenemos los datos de apoyo? Eso es lo que más le va a convenir a tu hijo, a tu futura familia. Y yo creo, una de las claves que yo siempre he estado convencido, que en cuanto a chavos, jóvenes, nosotros, una de las mejores cosas que podemos hacer en este tema es elegir bien pareja. Elegir bien a tu pareja va a ser la clave. A ver, pero antes de eso, preguntas clave para elegir a pareja. Bueno, ¿es lo que necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué quiero? ¿A qué proyecto de vida? ¿Estoy listo o lista? ¿Estoy listo? En fin, estas cuestiones creo que son claves para iniciar. Y como el tema es muy denso, creo que con esas primeras pautas podemos empezar. Sí, yo quisiera agregar, o sea, como a cualquiera que nos escuche, que tenga estas inquietudes de ya no creo en la familia, no me llama la atención, no tiene sentido. O por otro lado, de que yo sí quiero formar una familia, es mi más grande ilusión. Tanto uno como el otro tenemos que tomárnoslo en serio, ¿no? O sea, no estamos hablando de comprar unos chocolates o no comprarlos. O sea, al final, o sea, un poquito nos dimos cuenta en lo que platicamos, o sea, lo importante que puede ser una familia en temas de deserción escolar, delincuencia, abuso. O sea, hay tanto bueno y tanto malo que se puede dar ahí. Entonces, yo simplemente quisiera lanzar, o sea, para ir cerrando también como que el elemento clave puede ser tú, ¿no? O sea, de una historia familiar de dolor o una historia familiar que ha sido hermosa, o sea, eres el elemento clave para hacerla mejor, ¿no? O sea, que si tú te decides a que vas a empezar a elegir lo que más te conviene, o sea, a ir acercándote al ideal, no ser perfecto, pero sí luchar por ello, puede cambiar radicalmente todo el panorama de tu historia familiar, ¿no? O sea, como esa historia generacional que pudo haber sido horrible, pero no tiene por qué ser horrible para los que vienen después de ti, ¿no? O sea, bendito Dios que tú te diste cuenta de que estuvo feo, o sea, y que te diste cuenta de todo el daño que hizo, ¿no? O sea, porque tú puedes ser ese elemento clave que cambia para siempre, como la historia de tu apellido, vaya, ¿no? Generacional. Y bueno, ahora, para empezar a cerrar, ¿por qué Fran Elizalde le apuesta a la familia? Bueno, soy familiólogo, debería ser obvio, ¿verdad? Pero nada, no es tan obvio porque en primer lugar, como todos, vengo de una realidad familiar, una familia que tiene experiencias de dolor y experiencias de alegría muy grandes en ambos sentidos. Primero eso. En segundo lugar, porque a través de la evidencia, los datos y del sentido común, me he dado cuenta que justo puedo llegar a eso, a impactar a mucha gente, a muchas personas desde la familia. Ahí, si puedo regresar a ese niño, es desde ahí donde podemos cambiar el mundo. No es el único lugar, no es el único camino. Hay muchos, todos son necesarios. Pero uno de ellos es la familia. Y a mí me encanta que pongamos sobre la balanza, sobre la mesa, a ver, regresemos a la familia. Este es el elefante, enfoquémonos ahí. ¿Cómo le hacemos desde la educación para enfocarnos también en la familia? ¿Cómo le hacemos desde el gobierno para enfocarnos en la familia? ¿Cómo le hacemos desde lo económico para enfocarnos en la familia? ¿Cómo le hacemos? Entonces yo creo que esa va a ser mi misión durante mi vida y ahí le voy a apostar. Y obviamente también le apuesto a la familia porque quiero formar una, porque es uno de mis anhelos. Así que, bueno, en búsqueda de eso estoy. Ya escucharon, chicas. ¿Verdad? Oye, y... sí. Si pudiera existir una frase o una idea que te ha impulsado en toda esta lucha, en este ideal, ¿cuál sería? Me quedo con esa.
que hemos ido mencionando durante la plática. Si todo es familia, nada es familia. Ok. O sea, tu ideal es definir qué sí es familia. Definir, regresemos a lo esencial. Dejémonos de tonterías y trabajemos en lo que de verdad importa y mejores beneficios nos va a traer. Fran, y ya para ir cerrando ahora sí, ¿nos podrías compartir por favor tus redes sociales? ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde podemos seguirte? Claro, principalmente en Instagram, @fran.elizalde_, @fran.elizalde_. Ahí me pueden seguir, ahí seguimos publicando temas que tienen que ver con familia desde muchos focos, no solo el social, sino desde otras realidades muy, muy interesantes. También por ahí tengo un podcast, Libros de la Vida Real, en donde comentamos libros en relación a la familia, en fin, temas muy interesantes, de verdad. Además, pues, síganos también en donde colaboramos con participación y también en World Youth Alliance, que es una alianza mundial de jóvenes que al igual promueve la familia y la dignidad humana. Con participación en sus redes, así lo pueden buscar, con N, participación, y World Youth Alliance. Ahí vamos a estar. Excelente, muy bien. Pues muchísimas gracias, Fran, por abrir el diálogo de este tema que, como dije, ¿no? Es eje principal en este proyecto de Veriedu. Y además, como podemos darnos cuenta, también en el bienestar de la sociedad. Entonces, es una invitación, simplemente para cerrar ya, a que sigamos pensando en ello. No nos vayamos por la voz que se escucha en las redes, lo común, sino como, a ver, sí, pero ¿qué más? ¿No? O sea, ¿qué más puedo investigar? Y pues también a mí, ya para cerrar, me da mucha ilusión de verdad que estemos tú y yo aquí, porque bueno, hace un tiempo pues estábamos en un aula, ¿no? O sea, y todo se quedaba solamente en ideas, en lecturas, o sea, pero ya podemos empezar a darnos cuenta de que hay mucho que trabajar todavía. Aunque esto no es nada nuevo, no somos los primeros en apoyar a la familia en la historia de la humanidad, pero sí tenemos mucha energía y muchas ganas de impulsarlo de maneras distintas y de encontrar y hablar sobre ese elefante, ¿no? En la habitación. Justo alguien, alguien cercano, no diré su nombre, pero en uno de estos videos de Veriedu dijo: a ver, si no tienes vocación a la persona, retírate. Retírate. Claro. Creo que ambos ya sabemos quién es, ¿no? Si no tienes vocación por la persona, retírate, porque nosotros estamos trabajando con personas, no con cosas. Y trabajar con personas es quitarte las sandalias y primero escuchar, entender la situación que ha pasado a otra persona que es diferente a la tuya, y ya después empezamos a hacer cosas. Porque la persona es un espacio sagrado, y aún más si hablamos de niños y adolescentes, y aún más si hablamos de bebés, aún más. Entonces, sigamos con eso, sigamos trabajando. Estoy contentísimo de estar contigo en este espacio, y gracias por la invitación, Moni. Creo que seguiremos colaborando y ojalá que este mensaje llegue a muchas personas. Uh-huh. Sí, agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado hasta acá. Aún así estamos abiertos al diálogo. Queremos, o sea, ojalá pudiera haber gente aquí, ¿no? Como que nos respondieran, o sea, que se volviera más rico este diálogo. Pero bueno, creemos que con las redes sociales se puede lograr eso. Entonces, pues nada, comparte este video, alguna idea que te haya quedado, que pueda resonar, la podemos seguir dialogando desde nuestras redes. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Este fue Fran Elizalde en este episodio sobre la importancia de la familia en la sociedad. Muchísimas gracias. Nos vemos.